Buen día, soy el doctor Alejandro y estamos filosofando. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la presentación que hice en el segundo coloquio de Filosofía Antigua y Estudios Clásicos, AION, que se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana el 12 de marzo. Allí di una ponencia titulada La filosofía como un modo de vida de Pierre Hadot y la antifilosofía de Badiou y Lacan. Espero que les guste. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Paula, por la invitación y a los miembros del Grupo AION por este esfuerzo que están realizando. Esta ponencia, como ya me presentaba amablemente el maestro Osvaldo, filosofía como modo de vida en Pierre Hadot y la antifilosofía de Lacan y Badiou. Entonces, primero, la filosofía como modo de vida es una propuesta de Pierre Hadot. Yo simplemente mencionaré brevemente en qué consiste, para los que no estén familiarizados. La obra de Pierre Hadot rescata el objeto mismo de la filosofía en su sentido originario, que hoy en día paradójicamente nos parece muy ajeno. Para Hadot, la filosofía en sus orígenes es ante todo una manera de vivir. Y más allá de un discurso teórico o la construcción de sistemas intelectuales, para los griegos la filosofía era una elección de vida. Hadot observa que para los antiguos la preocupación por el destino individual, el progreso espiritual, la afirmación intransigente de la exigencia moral, el llamado a la meditación, la invitación a la búsqueda de la paz interior, son, a fin de cuentas, el fin mismo de la filosofía. La aspiración de los filósofos antiguos era el ser sabio, el sofos, pero ese sofos dista semánticamente mucho de lo que comprendemos ahora. El sofos no era un erudito, no era un enciclopedista, era una persona que sabía cómo vivir. En la antigüedad, la idea del sabio era una aspiración no profesional ni académica, sino de vida. Y esto era lo que se buscaba en grandes obras como El Banquete. La filosofía antigua no se detenía en la construcción intelectual de sistemas de pensamiento. La filosofía clásica puede distar entonces bastante de lo que entendemos hoy por filosofía, pues en la actualidad el aspecto edificante de la disciplina ha pasado a un segundo plano, por no decir que ha desaparecido. La filosofía clásica se empeñaba en utilizar algo que Hadot llama las formas de vida reducidas a ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales eran diversas prácticas edificantes, como la meditación de la muerte o ciertos ejercicios de ataraxia, ¿no? Soportar la inclemencia del tiempo. Esto era muy cínico, por ejemplo, que hoy se ha perdido completamente, ¿no? Por eso, para pensadores como Platón, pues era tan importante la gimnasia como la aritmética, ¿no? Desgraciadamente, en el currículum de nuestras universidades ya no hay gimnasia en los programas de filosofía, lo cual yo me lamento mucho porque el cuerpo ha pasado a un segundo plano. Hadot nos dice que había dos modalidades de la filosofía como un discurso y la filosofía como un modo de vida. El modo de vida se reducía a estas prácticas espirituales y a la búsqueda por vivir mejor. Esa era, dice Hadot, la finalidad de la filosofía en la antigüedad. El discurso era secundario, el discurso solamente apoyaba, daba algunas ideas, era una mnemotecnia para aprender las distintas escuelas de pensamiento, pero que en definitiva no era lo más importante. Eso es lo que nos va a decir Hadot. La filosofía como forma de vida tenía pues una preeminencia sobre el discurso. Se podía llamar filósofos incluso aquellos que tuvieran, y cito, un discurso mínimo o incluso un discurso ausente. Mínimo en el caso de los cínicos, ausente en el caso de ciertas figuras estoicas, Cato, Rutilio Rufo o bien Rogaciano, discípulo de Plotino. Otro caso límite podría ser el del escepticismo. Por el contrario, aquellos que desarrollaban un discurso filosófico sin desarrollar una forma de vida coherente eran llamados sofistas. En la época contemporánea tenemos el mal hábito de haber hecho filosofía solo como discurso teórico, sin importar el modo de vida. Entonces, uno bien puede ser miembro del Partido Nacional Socialista, ser un gran intelectual reconocido, tener, digamos, una nueva teoría
filosófica, pero ser un verdadero cretino, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía contemporánea no respeta lo que la filosofía era en la antigüedad. Podemos discutir pues cuál sería mejor, si la antigua, lo moderno, lo contemporáneo, pero lo que está claro es que lo que se hace hoy en día no es lo que estaba pensando Platón, Aristóteles ni Sócrates, ¿no? Incluso llevaría esto un poquito más lejos, y esto no lo digo yo, lo dice Pierre Hadot. Es una referencia al profesor de filosofía. Dice, el profesor de filosofía se ha vuelto un funcionario que consiste en formar a otros funcionarios, y ya no se trata, como en la antigüedad, de formar a ciertos hombres, ¿no? Entonces, esto es, resumiendo, lo que dice Pierre Hadot sobre la filosofía como modo de vida. Voy a rescatar esta noción, o voy a hacer una comparación con la propuesta de antifilosofía, que es una propuesta original de Jacques Lacan y que después retoma Alain Badiou. Como verán, hay muchas semejanzas, y la idea de hablar de antifilosofía me parece que es justamente rescatar ese aspecto de la filosofía como modo de vida que se ha perdido en nuestro tiempo. A mediados de los años 70, Jacques Lacan lanza una provocación, el término antifilosofía como marco de sus enseñanzas. Lacan lo utilizó en su día, en el 74, como una conjetura. Lacan dice que la antifilosofía se postula como una reacción a ese discurso filosófico al que se han expuesto los universitarios y que les ha quitado esa posibilidad de pensar el pensamiento filosófico como un estilo de vida. Ante esto, dice Lacan, él propondrá la antifilosofía como una reacción a este discurso solamente teórico. Lacan en esto no tiene el interés de criticar propiamente a la filosofía, porque si uno hace una crítica a la filosofía, pues uno se vuelve filósofo, ¿no? No se trata de eso, aunque se haya expresado con dureza a la epistemología de su tiempo. En cambio, lo que pretende la antifilosofía no es ser no filosofía. En cambio, pretende evadir el discurso filosófico para llamar la atención sobre otras formas de conocimiento que la filosofía no puede conocer al enfrentar al hombre con su propia realidad interior. En este sentido, antifilosofía sería compatible etimológicamente con el anticlásico, es una partícula griega que a veces se puede entender como oposición y a veces se entiende como algo que sustituye, ¿no? Entonces, ese sería el sentido propio de Lacan. No es contra filosofía, sino es algo en vez de la filosofía, algo que sustituya a la filosofía. Pero, ¿qué es lo que va a sustituir? Hay tres definiciones que propone Lacan de antifilosofía, tres comprensiones. Primero, se comprende como una crítica al discurso del amo. Lo que nos dice Lacan es que la filosofía es una manera de buscar conocimiento que, a pesar del famoso argumento platónico donde el filósofo sale de la caverna, no obstante se mantiene sujeto a la necesidad, sino del deseo de un gobierno político. En este sentido, Lacan habla del amo como una asociación, o ya sea de un gobierno, o ya sea de una institución, o ya sea de una universidad. La filosofía está cooptada en nuestro tiempo, cosa que no pasaba en la antigüedad, por instituciones académicas. Entonces, en el momento que alguien dice algo que no le gusta a cierta institución, pues es despedido y se trae a alguien que esté de acuerdo con lo que dice la institución. Es así de sencillo. Cabe aclarar que para Lacan la filosofía no es el discurso del amo, sino que opera en sus linderos. La filosofía diría más bien lo que el amo calla, opera como el bufón de la corte, aquel que podía decir lo que nadie más podía decir, pero que no obstante estaba supeditado al poder del rey. Si un chiste se pasaba de tono, pues igual le cortaban la cabeza. El filósofo es, por tanto, y cito, quien gira en torno al discurso del maestro, juega el papel de loco, es decir, el lugar de la verdad, absolutamente inconsciente de lo que dice y que en consecuencia está limitado a jugar este papel. Aquí quiero regresar entonces a la filosofía antigua, donde un Diógenes pues le escupía a la cara a los ricos y no pasaba nada. O ningún profesor pues le puede escupir aquí a nadie, porque entonces, aunque esté haciendo un punto filosófico, ¿no? Que era el asunto de Diógenes, ¿no? La antifilosofía entonces se opone, por supuesto, a esta manera de pensar de la filosofía,
aunque se trate de una filosofía asociada con una forma muy particular de discurso, el discurso de Lamb. Bueno, esta es la crítica en un sentido técnico formal de la antifilosofía hacia la filosofía. Habría una crítica más bien de contenido, más bien conceptual. Y lo que nos dice Lacan es que desde la antigüedad, desde el principio de la filosofía, se discute si o no puede ser el Proemio de Parménides el primer texto filosófico. Pues ya me dirán ustedes, los especialistas de griego. Yo pienso que puede bien considerarse el Proemio de Parménides, y desde ahí se ve una asociación, la asociación entre el ser y el pensar, ¿no? Quien no concede que el ser y el pensamiento están unidos, pues no es filósofo, ¿no? Porque entonces uno podría negar el principio de no contradicción y de ahí se sigue cualquier cosa. Lo que nos va a decir Lacan es que no todo discurso se reduce a ser y pensamiento, y esto lo dice de otra forma. Otra manera de comprender la asociación ser-pensamiento es la asociación verdad-conocimiento, que es incluso la definición clásica medieval de la verdad. La verdad es la ecuación entre la mente y la realidad. ¿Qué es lo que va a decir Lacan? Él expone un discurso alternativo donde lo que interviene es lo que él llama el registro de lo real. Recuerdan que en Lacan hay 3 registros: real, simbólico, imaginario. El real es justamente aquello que no se puede simbolizar y que no se puede imaginar. Es decir, es un registro que rebasa cualquier categorización y cualquier imaginación. Nos encontramos ante el registro de lo real en nuestras emociones. Algunas personas lo podrían interpretar como el inconsciente, que no siempre caben en una sola palabra. Un ejemplo: cotidianamente tenemos sentimientos que nosotros tenemos que categorizar con adjetivos arbitrarios y pensar que estamos diciendo lo mismo. Entonces, si yo me siento alegre y te digo estoy alegre, quizás tú entiendes por alegría otra cosa y en realidad eso es un equívoco del lenguaje. Y ahí empieza el problema del inconsciente y la metáfora, que es un tema fuertísimo en Lacan. ¿Qué sucede? Que la antifilosofía, dice Lacan, es un discurso que no va a hacer la reducción ser-pensamiento, sino que busca situar al individuo ante aquello que no se puede hablar, ante aquello que no se puede imaginar. Y si esto les suena a Wittgenstein, pues no están nada equivocados, pero también les puede sonar a Nietzsche y también les puede sonar a Kierkegaard, porque después Alain Badiou, al retomar este concepto de antifilosofía, va a decir, bueno, ya hay algunos antifilósofos que no sabían que eran antifilósofos, pero sorpresa, señor Kierkegaard, señor Nietzsche, señor Wittgenstein, usted es un antifilósofo. Pero yo lo llevaría más lejos, porque incluso la filosofía clásica debe de comprenderse no solo como antifilosofía y no solo como filosofía, sino como las dos cosas. Pierre Hadot dice que la enseñanza más importante o el objetivo más importante de Platón, y que esto lo dice Sócrates, la filosofía debe ser sobre todo una reflexión sobre la muerte. La muerte es justamente esa dimensión en la cual no se puede especular nada más. Solo tenemos palabras, flatus vocis, dirían los medievales, categorías arbitrarias para tratar de definir aquello que no podemos comprender, ya sea la muerte del otro a través de experiencias desgarradoras y, por supuesto, la propia muerte, que está más allá de cualquier círculo de experiencia. Entonces, hubo una discípula de Pierre Hadot que tuvo la fortuna, mientras estaba haciendo los cursos Alain Badiou de antifilosofía, estos 91-92, le encomendaron corregir el manuscrito de qué es la filosofía antigua de Pierre Hadot. Y entonces toma las dos ideas y se pregunta, ¿podemos entender la filosofía como modo de vida, como una antifilosofía? Y ella dice no, porque la antifilosofía excluye el discurso filosófico. Más bien tenemos que entender la filosofía clásica como las dos cosas a la vez, como una filosofía y como una antifilosofía. E incluso se le ocurre un término y le pone la archifilosofía, ¿no? O sea, la argefilosofía, o sea, la filosofía primerita. Me parece importante rescatar estos dos conceptos, filosofía como modo de vida y antifilosofía, porque el sentido original del pensamiento filosófico era hacer un llamado a la reflexión y a un cambio de vida. Y esto es algo que hemos olvidado
en la filosofía académica, profesional, incluso en el reconocimiento de nuestros intelectuales más importantes. Pueden ser unos cretinos, pueden ser unos bastardos, disculpen la expresión, pero si escriben, ya lo voy a decir, Ser y Tiempo, pues entonces son unos genios, ¿no? Me parece que si uno le dice esto a Sócrates, pues él realmente se estaría revolcando en su tumba, porque justamente lo que expresaba más la forma de vivir socrática era el compromiso que él tuvo ante sus propias ideas y que finalmente lo llevaron hasta la muerte. Muchas gracias.